universidades nacionales, organ- universidades nacionales de Trujillo, la Sonia Gonzaga de Ica y la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Soy Eduardo Aramburu Gencho y estoy encargado de la mesa Análisis Iconográfico y Arqueología Histórica. Bueno, hoy estaremos dando paso al estudiante Alejandro Ortiz Luna con el tema El jaguar y el Inca entre símbolos de poder y resistencia. Si me permite, Alejandro, estaría dando una pequeña reseña de su persona. Alejandro es estudiante del último semestre de la carrera profesional de arqueología en la USAC. Participó como ponente en el primer coloquio interuniversitario de estudiantes de arqueología del presente año, organizado por las universidades La Católica, Villarreal y San Marcos, y el primer conversatorio internacional de espacios culturales Perú-Bolivia, organizado por la CIA, por CIA, Comibol, y también ha participado en conferencias virtuales y coloquios organizados por la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Sin más alargamiento, estaremos dando paso al ponente. Por favor, Alejandro, ¿se encuentra ahí? Aló, hola. Sí, Alejandro, se le escucha, Está bien. aunque un poco bajo. Ya. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, sí, sí se ve. Sí. Entonces iniciaré. Bueno, primero estoy muy agradecido por esta oportunidad de participar en este importante coloquio y un saludo a todos los que nos están Sí, viendo. Alejandro, disculpe, disculpe. Se le escucha un poco bajo. No sé si pueda A ver, un arreglar momento. eso. ¿Se permita, por favor? ¿Y ahora se escucha? Mm, intermedio, intermedio. No, no se le escucha muy bien, pero entonces... Hola, hola. Sí, ahora sí, se le Ok, escucha. ok, entonces iniciaré. Listo, adelante, por favor. Ok, ok. Buenos días con todos y bueno, en las expresiones artísticas de las sociedades andinas prehispánicas, los felinos tienen un gran protagonismo. Diversos investigadores han postulado la importancia y la continuidad del jaguar desde épocas tempranas. Referente al estudio de la iconografía inca, este sigue siendo un tema poco conocido. El presente trabajo busca la identificación del jaguar y su importancia simbólica en época inca y posinvasión. Realizamos una aproximación más concreta a partir del análisis y la correlación de datos arqueológicos en históricos y etnográficos, lo que nos lleva a plantear al jaguar como la representación del Sapa inca, la élite, vinculado al mundo religioso, la perpetuación del poder y la resistencia de la memoria incaica en el tiempo. Bueno, el jaguar es el mayor felino de América, cuya distribución es particular de las tierras tropicales, zonas densamente cubiertas de vegetación, aunque existen registros de jaguares en diversos hábitats. En múltiples zonas nativas adquiere diferentes denominaciones, por ejemplo en guaraní, jaguar, quechua, otorongo turuncu, aymara, uturunco, uturunca y en maya balán. Este felino fue representado en el arte de casi todas las sociedades prehispánicas en toda América. La importancia simbólica del jaguar es un tema antiguo de investigación. Julio César Tello inició arduas pesquisas arqueológicas y etnográficas en sociedades amazónicas con la intención de revelar si el jaguar era el animal densamente representado en la imaginería de pueblos como Chavín. Y al hacerlo despertó el interés sobre la cosmovisión de sociedades andinas simbólicamente relacionadas a los felinos. Indicó que el jaguar era un animal sacro por excelencia, y si bien los postulados de Tello han sido revisados y algunas veces criticados, muchos investigadores como Carrión, Loaning, Latroff, Sanguinés, Rowe, Bustos, Fuji, Helera y Morales coinciden con sus interpretaciones y también han identificado al jaguar en otras sociedades andinas. Referente a la última época de desarrollo, que es lo Inca,
este tema aún no ha sido profundizado con satisfacción. Bueno, para pretender abordar el tema, debemos comprender en primera instancia que el jaguar, el gato montés y el puma son felinos, son los felinos más importantes del ámbito andino-amazónico, y todos ellos tienen manchas en su piel, el puma en los 6 primeros meses de vida. Debemos considerar las características de su pelaje como elemento de análisis comparativo. En segundo lugar, los datos materiales y inmateriales sobre la sociedad inca que han llegado hasta nosotros son riquísimamente variados y en cuanto a su origen arqueológico, histórico y etnográfico merecen una revisión obligada. En este caso, las fuentes etnohistóricas no se consideran una barrera que imposibiliten la interpretación de las imágenes, sino fuentes de información cronológicamente casi inmediatas permitirán el acceso al mundo conceptual de la sociedad estudiada. Las tomaremos en cuenta utilizando críticas previas que ayuden a aislar la estructura conceptual primitiva con el propósito de no caer en la interpretación hispana de lo andino, separando las tradiciones autóctonas con la ayuda de otras fuentes como la etnográfica, pueden resultar confiables los análisis construidos en base a ellas. Esta metodología ofrece la posibilidad de correlacionar las fuentes escritas, etnohistórica, etnográfica y figurativas, arqueológicas, dándole profundidad temporal a la visión histórica que se pretende alcanzar. De esta manera, tendremos un conjunto de datos que permitan su integración en el objetivo de identificar al jaguar y su importancia simbólica en la sociedad inca previa y posinvasión. En cuanto a los materiales y muestra, hemos recordado datos arqueológicos dispersos en diversas fuentes bibliográficas. También muestras iconográficas en cerámica, textiles, queros y material heráldico, lo que constituye una muestra de origen diverso y temporalmente secuencial. Debemos recalcar que esta investigación es de alcance exploratorio y, y los alcances derivados de ella permitirán el desarrollo de nuevos enfoques, sirviendo de guía para analizar colecciones, material de gabinete y repertorios metodológicamente estudiados. Las fuentes iconográficas cumplen un rol fundamental para la reconstrucción del desarrollo de las sociedades andinas prehispánicas, permiten profundizar el análisis de contextos y asociaciones arqueológicas, y en tales fuentes la representación de felinos demuestra su importancia en diversos procesos sociales. A partir de ese trabajo se busca establecer un inicio que posibilite soluciones más precisas y necesarias en cuanto a la representación de felinos en la imaginería inca y su persistencia en el tiempo. Bueno, para abordar el tema también tenemos que ver ese tema de la metáfora y los felinos en la cosmovisión prehispánica. Muchos investigadores y muchos son los trabajos de corte arqueológico, histórico y etnográfico que afirman que la cosmovisión de los pueblos andinos y amazónicos en general se estructura a partir de la relación del hombre a partir de una ontología específica que comprende la realidad por analogía, expresadas en formas de metáforas, agrupando sentidos múltiples atribuidos a diversas entidades. María Abovicio en el 2012 realiza un importante aporte sobre la metáfora de transformaciones humano-animales asociadas a las huacas y antepasados míticos. Estos procesos estarían vinculados al poder sagrado, ya que ciertos sujetos asumen corporalidades humanas y no humanas, procesos de carácter metafórico que establecen identificaciones entre atributos de humanos no humanos, representaciones de deidades y gobernantes asociados con rasgos de felino muy frecuentes en el área central andina. Esta particular relación de deidades, gobernantes y especialistas religiosos con rasgos de felino, como la boca tigrada, son un atributo del poder divino y el alter ego de los dignatarios, lo que constituye una felinización del gobernante o de la deidad. Lo mismo se puede ver en Mesoamérica, ya que la deidad Tezcatlipoca tenía la facultad de convertirse en jaguar, y casi toda la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos también tienen una cierta analogía con estos conceptos. En cuanto a los estudios de Sudamérica, también se habla mucho de la transformación de especialistas religiosos en felinos, siendo el jaguar el único animal que participa de este tipo de transformaciones. El jaguar es considerado no solamente un animal especialmente poderoso, sino también la reencarnación de chamanes vivos y muertos y de los ancestros. Este tipo de metáforas constituyeron una red simbólica que ha logrado perdurar en el tiempo. Comunidades amazónicas como Shipibo-Conibo, entre otras, le otorgan al jaguar un papel político importante, ya que sus líderes religiosos, al alcanzar el nivel más alto de maestría, se les denomina Meraya, es decir, el que se transforma en jaguar. En cuanto a los datos históricos y etnográficos, es importante recalcar que los invasores españoles, al describir ciertas especies en territorio americano, utilizaron en sus propias categorías especies similares. Con el término de tigre se refirieron al jaguar, león al puma, gatos montesos, cervales a felinos de menor tamaño. En cuanto a Pedro Ciza de León,
es uno de los primeros que relata sobre la presencia de jaguares en casi todo el territorio americano y esa disputa entre, digamos, indios y el ganado que era, este, bueno, que era cazado por estos animales. Y también revela la existencia de jaguares en la ciudad de Cusco, ¿no? O en el Cusco de la época. Juan Diez de Betanzos también da, bueno, refiere que fueron muchos los jaguares sacrificados en las ceremonias de entronización de Inca Yupanqui. También relata sobre el caso de Uturún Huachache, quien fue un inca a quien habían apodado jaguar por una victoria que, que tuvo frente a los Antis, y revela también la importancia de los jaguares en Cusco, los cuales eran traídos junto con las serpientes en literas siendo alimentadas únicamente con carne humana. Inca Garcilaso de la Vega refiere también sobre la importancia de los jaguares, los cuales estaban presentes en las casas del sol hechos en oro sólido y también estaban presentes en las cortes del Inca. Refiere que el tigre, que es el término con que se referían los españoles al otorongo o jaguar, se llamaba uturunco en quechua y refiere que estos animales vivían en los barrios de Pumacurco y Pumacchupan. Una información similar nos ofrece Juan Poma de Ayala, quien refiere que la existencia de zancayhuasis o cárceles donde existían dichos animales. Por otra parte, Gutiérrez de Santa Clara también da otra información sobre jaguares en el Cusco, los cuales eran mantenidos con carne humana y los cuales fueron soltados por los españoles cuando entraron a la ciudad del Cusco. Es importante recalcar que los datos que nos ofrece Juan Poma de Ayala establece algo positivo en esta investigación, ya que él hace una relación directa entre el jaguar y la figura de Zapa Inca. Cuando habla del caso de Inca Roca, refiere que él tenía la facultad de transformación de jaguar, lo que le facilitó la conquista del antisuyo. Lo mismo habla sobre su hijo Apocama Jinca, quien para las guerras con los antis tenía la facultad de transformarse en jaguar y que por ello los incas se apodaron como Turungo y este estaba entre sus símbolos de identidad. El jaguar era un ídolo y dicha ley fue dada por el Inca, el cual les había enseñado a los antis que él mismo se había tornado en otorón, transformado en otorón. Esto hace alusión al viejo concepto de transformación animal o felinización del soberano que analizamos en el apartado anterior y que tiene eh, evidencia arqueológica y iconográfica en casi todas las sociedades. En este caso, el hombre jaguar se relaciona al poder y la supremacía de personajes cusqueños. Por otra parte, otra referencia sobre el otorongo se encuentra relacionada a una deidad estelar, las cuales digamos, son datos dados por Juan de Santa Cruz, Pachacuti, Yanquis del Camaygo, Antonio de la Calancha y Bernabé Cobo, quienes hablaban sobre una estrella llamada Chuquichinchay, que era una estrella con forma de tigre, en el cual eh, en el cual estaban a cargo los tigres, osos y leones, y que dice era apo de los otorongos. Esta información ha sido tomada por Julio César Tello, que para quien el Chuquichinchay se relaciona al cúmulo estelar de las Pléyades, y Luis Ibarcar se refiere a que el culto al Choquechinchay es de origen amazónico y logró persistir en la costa, ¿no? Mucho se ha hablado de la referencia de Chuquichincha a otro animal como lo que es el leopardos jacobita y el leopardos colo-colo, pero esta información parece ser el origen del mítico Coa, del cual hablan Doig y Polia en sus investigaciones. Por último, los datos etnográficos, existe una ausencia en relación con el otorongo Chuquichincha, quien había quedado asimilado por la figura de los Coyo. Pero en la zona de Cayahuaya, el jaguar era conocido con el nombre de gato montés. Y es interesante de notar que en la zona andina las pieles de jaguar eran utilizadas por especialistas religiosos para confección de ponchos de danza o para envolver la parafernalia ritual. En el caso de los datos etnográficos relacionados a lo amazónico, el jaguar es un elemento importante relacionado a las altas élites y a los personajes sacerdotes y chamanes, muy relacionado a lo que es la ingesta de enteógenos. Los datos hasta aquí analizados hacen reflexionar sobre las relaciones culturales entre el pueblo y el Ande, entre los pueblos del Ande y la Amazonía peruana, relaciones comerciales y culturales milenarias. Tello ya había recalcado que las sociedades andinas no son meramente locales ni el producto de un estrecho medio regional, sino que recibieron a la par de su medio local una influencia de otros medios como el de la Amazonía peruana. Es interesante residir en estas ideas y que en el caso del jaguar, en la ingeniería y post-invasión, pueden ayudar a contribuir en aclarar dichas relaciones y comprender la enmarañada realidad cultural y geográfica del Perú antiguo.
En el caso de la imaginería inca, Jan Farrington hizo un estudio en el 2003 sobre las representaciones de felinos en la cerámica inca y recalcó que de todo su muestreo, del 100% de su muestreo en lo que es Cusco y departamentos, la mayor parte, quiere decir el 92% en el Cusco y el 76% eran felinos con piel manchada. Dato curioso, y que la mayoría de sus materiales provengan de Coricancha, Poquencancha, Sacsayhuamán y Rachi, que son sitios relacionados al sol y las deidades, también es otro dato interesante. Por último, recalca su interpretación sobre la simbología de estos animales, siendo los pumas el representante del Zapay Inca y el jaguar como el representante de los otros, de los foráneos y los desconocidos. Bueno, como ustedes pueden ver imágenes, el jaguar fue representado, ya sea pintado, modelado, y también simplificado en las manchas de sus rosetas. Por otra parte, acá tenemos unas imágenes. La primera, el ejemplo 8.1, se aprecia un jaguar de color amarillo y bueno, bien identificado por sus manchas. El caso 8.3, bueno, ha sido excavado en la zona de Urquillo, Surubamba, y también es un jaguar por sus manchas, ¿no? Se representa de forma simplificada. Los tres ejemplos es un caso interesante, ya que por las manchas no se podría decir a ciencia cierta si es que es jaguar o otro animal. De igual manera, en el ejemplo 9.1, 9.2, 9.4 y 9.5, bueno, los dos primeros han sido encontrados en la zona de Pumapungo, el ejemplo 8.2 en Maucallacta, Paruro, el 4 ha sido encontrado en la zona de lo que es Tambocancha, Tumibamba, y el último en Sacsayhuamán, en el sector de Muyumarca. Se puede ver que el felino está representado con puntos en toda su piel. El color es crema y, bueno, puede variar hasta los colores que es rojo y lo que es anaranjado, ¿no? Pero, bueno, acá tenemos otro ejemplo bueno, una tinaja recuperada en la zona de Paruro de una colección privada que también comparte los atributos con los anteriores ejemplos. ¿Son estos ejemplos representaciones de jaguares? Bueno, para esto tendríamos que analizar lo que es el pelaje de felinos de otras especies como el Leopardus jacobita, el cual es bueno, el cual el pelaje es predominantemente gris cenizo con manchas cafés y rojizas y amarillentas. Se disponen de forma vertical en ambos lados del cuerpo. La cola es un poco más larga que todo el cuerpo y es un animal relativamente pequeño, ¿no? Que comparte tributos con otro miembro de la especie Leopardus colocolo, el cual también tiene esa variación de colores, pero generalmente es de color plomo. En el caso del puma, las crías del puma nacen con manchas de color marrón oscuro y son de forma variada y son más abundantes en el cuerpo, en las patas y en la cabeza. La cola representa también bandas, pero todas estas manchas se desaparecen a los 6 meses. Sobre esto ya había hablado el cronista Garcilaso y cito, un español que yo conocí mató una leona muy grande que se encaramó en un árbol muy alto. De ahí la derribó de 4 jarrazos que le tiró. Hallaronle en el vientre 2 cachorros hijos de tigre, porque tenían las manchas del padre. Estaban conscientes de la naturaleza de estas manchas los indígenas. De ser así, hubiera referencias que sugieran esto. El testimonio de Garcilaso hace pensar que la gente de la época rara vez presenció las crías de este felino. Además, el puma es un animal que justamente se representa en la cerámica inca por su ausencia de manchas y por un color generalmente anaranjado. Las manchas del jaguar, las manchas del jaguar son de color, bueno, el pelaje es de color generalmente amarillo pálido bueno, varía hasta al café rojizo en algunas partes del cuerpo, aunque también se han reportado casos de jaguares con pelaje negro, es decir, con melanismo, cuyas manchas aún son notorias. El abdomen, la cara interna de las patas, a menudo son de color blanco, tiene manchas negras muy abundantes en el cuerpo, las cuales suelen variar entre ocupaciones de rosetas con un interior un poco más oscuro y puntos negros en todo el cuerpo. Y si nosotros nos podemos ver los ejemplos sobre los felinos manchados con puntos, bueno, hay una cierta correlación en lo que es el color y la forma de representación de las manchas, ¿no? Lo cual nos hace identificar a este felino como jaguar.
Entre otros ejemplos, como es el de la textilería inca, los felinos moteados también han sido representados, en especial caso los uncus a la altura de del pecho y en pares enfrentados. En el ejemplo 16.4 es un uncu en el, diseñado, en el cual se han diseñado, ¿no?, manchas de jaguar en casi todo el cuerpo del uncu y evidentemente son de este felino, ¿no? En cuanto a las pinturas rupestres, tenemos bueno, hay pocos casos. Uno de los más importantes son el de Calcalares, la zona de Manto, a 102 kilómetros del Cusco, en el cual se ve también felinos representados con manchas, pero por la ubicación, bueno, estos se encuentran asociados a lo que son enterramientos y por lo que es la representación, los colores, también vendrían a ser jaguares. En Espíritu Pampa, esto ya es para la época transicional, se ha recuperado una vasija sui generis. La pieza es muy importante porque revela escenas del enfrentamiento de españoles e indígenas, en el cual se puede también ver ejemplos de representaciones de jaguares y serpientes. En el caso de los queros, bueno, existen queros desde la época inca que son mucho más geométricos y cuya forma y diseño también varían después de la época de, de, de transición. El ejemplo 19.1 es casi el único quero proveniente de un contexto que es una tumba de Ollantaytambo, encontrado el siglo pasado, el cual algunos investigadores como Kaplan, Rowe y Cummins lo habían identificado como jaguar por las manchas y por el contexto de la época, ¿no? En los demás ejemplos podemos ver el ejemplo 19.2 y 19.6 son jaguares por las manchas y el resto de los ejemplos son felinos con puntos, al igual que es una forma de representación muy similar a la cerámica inca, ¿no? Bueno, y también podemos ver, digamos, que hay pumas en los queros, que generalmente son representados por ausencia de manchas, y siempre casi en las mismas asociaciones con símbolos como el arco iris y la lluvia, al igual que el jaguar, ¿no? En esos ejemplos se puede ver también a felinos, bueno, los dos inferiores son los ejemplos más interesantes que existen, los cuales están, bueno, en el Museo de América y el otro en el Museo Nacional del Niño Americano. Podemos ver también la bueno, las formas de la decoración y de las formas escultóricas de cómo se representaban esos felinos, lo cual cumplían una importante función dentro de diversos rituales. Según Cummins y Martínez, ellos hacen un estudio sobre queros y denotan lo que es la importancia de la representación de incas con pieles de jaguares. Por ejemplo, Martínez y sus colaboradores lanzan una interesante pregunta. Refieren que, ¿qué hacen estos incas y soldados cusqueños con pieles de uturungo, de jaguares, ¿no? Es que se transformaron en seres salvajes. Bueno, todo esto hace recordar, por ejemplo, a las referencias de Huamampoma. Pero lo que es interesante de notar es justamente la relación de estos incas con pieles de jaguar, lo cual también vimos ya en los ejemplos de los uncos. Y no solamente eso, sino también en representaciones de tianas o asientos donde se sientan los personajes de élite, los cuales también tienen un respaldo no solamente figurativo, sino también arqueológico, ¿no? Por ejemplo, este que está en el Museo de Chicago. Bueno, hasta aquí. Bueno, aquí en esta parte es interesante ver los uncus ya de la época transicional y colonial, los cuales se relacionan, bueno, en este caso como los queros con arcoíris y en este caso con otros símbolos que ya son motivos claramente hispanos, ¿no? Como el corazón flameante y las cruces, pero también se denota justamente esta representación del Inca del jaguar muy repetitiva y relaciona justamente uncus que son elementos de generalmente poder. Bueno, hasta aquí la descripción y el análisis de los tres felinos muestran que por las características del color no vendrían a ser el gato andino, sino justamente el jaguar. Los ejemplos citados, los datos históricos y etnográficos, generalmente, bueno, hacen identificar a estos como Pantera onca. Pero surgen algunas interrogantes, ¿no? ¿Por qué la recurrencia del jaguar en la imaginería inca y post-invasión? ¿Por qué el jaguar es representado en sociedades no amazónicas? Los incas estuvieron relacionados y interesados en territorios selváticos, los restos arqueológicos, la ceja de selva
y la selva son prueba de la intensa relación con las sociedades amazónicas. Como en otras sociedades andinas, el jaguar habría jugado un papel fundamentalmente en la sustracción del poder. Es lógico pensar que los incas, en su afán de expansión, se sirvieron de estrategias político-religiosas que se vinculaban al jaguar amazónico. En las campañas militares hacia el antisuyo, el jaguar, la metáfora de transformación felínica, fueron utilizadas por los incas para anexar exitosamente los territorios de antisuyo. La legitimación del poder en Vilcabamba debió seguir riendas similares, pero esto también se puede detectar desde época inca, como ustedes lo pudieron ver. Esto explicaría el que el jaguar esté plasmado en la cerámica inca, que se refleje su importancia en datos históricos, en el arte de la resistencia transicional colonial en Queros y Pacchas. Estos datos revelan un panorama interesante sobre el manejo territorial. No podemos entender a las sociedades y menos prehispánicas y menos a los incas como un producto aislado. Lo que se revela es la conexión milenaria de espacios geográficos andino-amazónicos en la antigüedad. Generalmente los datos citados refieren más a la importancia del jaguar en la cual, digamos, el gato andino o denominado escollo, como lo denominaba Garcilaso, hay un vacío total en los datos directamente relacionados sobre los incas. En este último apartado, entre símbolos y poder de resistencia, es interesante notar esa asociación del jaguar con otros elementos de poder, como en el caso de las referidas armas del Inca, dibujadas por Juan Poma, y es interesante también de notar la aclaración que él nos hace, ¿no? Y cito, y así por ello los incas se llamaron Otoron Huachachi, Amaru Inca, y tienen sus armas pintadas. Los escudos de armas que Juan Poma y Fray Martín de Murúa representan, bueno, se aprecia el jaguar otorongo, al ave coriquente, a la mascaipacha y la serpiente amaro. Muchos de esos emblemas se pueden identificar en escudos nobiliarios en época post-invasión. No se encuentran asociados también a época prehispánica en uncos y cerámica, como en este caso, como en el caso de la figura número 29, en los cuales se aprecian símbolos representados en los escudos de los mencionados cronistas. Se encuentra el felino moteado, identificado como el jaguar, la pluma corequente y la mascaipacha. Uno de los ejemplos interesantes es esta figura en la cual se aprecia a los mismos elementos, las plumas de corequente, el jaguar, en la parte superior y en la parte inferior, las plumas de corequente, la borla asociada al felino, al jaguar y la serpiente mar. Si hacemos un mismo ejercicio en los emblemas o los escudos nobiliarios que se les otorgó a nobles incas, se puede ver también esta relación entre la mascaipacha, la borla imperial, el jaguar, el ave corequente y el serpiente amaro. El ejemplo 31.3 es un blasón atribuido a Diego Quispetito, en el cual se observa al cóndor dominando la pintura. Se observan dos felinos de color con manchas negras enfrentados y la mascaipacha en el medio. En el ejemplo 31.4, bueno, es un, es un detalle del blasón atribuido a don Marcos Chihuantopa, del Museo Inca de Cusco, en el cual se observa dos parejas de serpientes flanqueando al felino moteado de color naranja y en la parte superior de la mascaipacha. De igual manera, en el ejemplo 31.5, que es el detalle de las armas otorgadas a la familia Chiguitupa del Cacicasco de Anta, el cual no tiene una semejanza en cuanto al color. El color es más bien plomo, ¿no? Pero en los siguientes ejemplos, el 31.6 y 31.7, el primero, que es el escudo de armas del Inca Toparpa, que se halla en el Museo Histórico de Cusco, y el último, que es las armas atribuidas a don Cristóbal Paulo Topa Inca en 1545, se observa también al felino moteado, y es interesante notar que un patrón y una persistencia entre la asociación de estos símbolos, el jaguar, la borla imperial y, y la serpiente amaro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el jaguar entre la masquipacha, las plumas corequente y las serpientes? Estas asociaciones simbólicas son una constante que se pueden detectar desde épocas prehispánicas. Son elementos relacionados al poder. Las insignias son las insignias identitarias de los incas, lo que indicaría que el jaguar también cumplió una función, una misma función, es decir, la representación del inca y el poder de la élite. Para finalizar, este pequeño recorrido por ejemplos iconográficos de época inca y posinvasión demuestra la recurrente presencia de felinos moteados. La revisión de los datos históricos etnográficos han sido cruciales en este trabajo. El jaguar aparece en las fuentes históricas asociadas a personajes de élite, pero hay un absoluto silencio con respecto al gato andino,
cuya importancia no se encuentra en las fuentes históricas directamente relacionadas con los incas. La descripción, la comparación del pelaje de las tres, bueno, de estas especies que analizamos, leopardos jacobite, leopardos colo-colo, puma con color y pantera, aunque la correlación de los datos nos llevan a identificar a estos felinos como el jaguar, no existiendo una convencionalidad en su representación. La descripción cronológica secuencial de los ejemplos citados indica que en época inca, transicional y colonial, el jaguar persiste en diferentes soportes iconográficos como la cerámica prehispánica, textiles, queros y emblemas de poder. En primer lugar, la relación del jaguar con el culto religioso y con personajes de élite como el Zapa Inca, que están presentes en los datos históricos y etnográficos, nos remiten a conceptos de transformación animal, es decir, la personificación del jaguar por parte de la élite cusqueña y la pelinización del soberano, conceptos de una antigüedad significativa en el área central andina. Y en segundo lugar, la, la presencia del jaguar entre elementos simbólicos como la mascaipacha, las plumas corequente, la serpiente amaru, es decir, insignias identitarias, como marcadores de la presencia en diferentes contextos, confirmarían lo anterior y nos permiten proponer que el jaguar no representaba lo foráneo, lo desconocido o los otros, sino que era la representación misma del Zapa Inca como símbolo de autoridad, supremacía y la reencarnación, la encarnación de la autoridad política a la luz de estos datos asimilada mucho antes de la invasión. Tanto el puma y el jaguar pudieron ser animales complementarios y habrían alternado roles simbólicos por su grandeza, fiereza y justamente por la asociación de símbolos, como ustedes pudieron ver en los queros. El jaguar, junto con estos símbolos, formó parte de la resistencia de la memoria inca en el tiempo, en diferentes contextos, como rituales de libación, propiciación y fertilidad desde época prehispánica, por su presencia en queros, tinajas y pacchas, como también la ostentación del poder político, por su presencia en las vestimentas de élite, tianas y escudos o blasones. Esto responde a la simbología del jaguar como parte de la ritualidad, el poder religioso y la identidad cusqueña. Creemos que este trabajo, aún exploratorio, tiene mucho que ofrecer en cuanto a la revisión y el análisis de colecciones de material prehispánico como post-invasión en museos y gabinetes, metodológicamente clasificados, claro está, lo cual ha sido una limitante en este trabajo. Pero lo cual, bueno, a partir de este alcance permitiría ya en el uso de material de gabinete afinar una identificación más acertada, una mejor interpretación iconográfica, entender y relacionarlo con información contextual y entender mejor los procesos de cambio en el tiempo, algo necesario y que enriquece el producto de una investigación arqueológica. El desarrollo de las sociedades andinas estuvo marcado por el intercambio cultural con los pueblos de la Amazonía, los restos incaicos los restos arqueológicos incaicos dispersos a lo largo de la sequía de selva, hablan por sí mismos del especial interés en este territorio y también lo cual se relaciona a la ubicación y la geografía del Cusco en relación con la selva amazónica, lo cual es generalmente poca, ¿no? Muy corta la distancia. Los postulados de Tello sobre la naturaleza de las sociedades andinas como producto de una amplia influencia de otros medios geográficos y la simbología milenaria del jaguar, a la luz de ese trabajo, aún continúan en vigencia. Es evidente que este mundo de símbolos tiene sus raíces en las profundidades del tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, Alejandro, gracias por brindarnos tan interesante información sobre la iconografía del jaguar, animal simbólico que se representa en las distintas culturas del Perú. Y también aprovechar agradeciéndote por participar en este primer coloquio interregional de arqueología. Ahora, invitamos a todos los presentes que nos dejen todas sus dudas o preguntas que tengan relacionadas al tema, que el ponente estará dispuesto a responderlas. Bien, comenzamos con la primera pregunta, que es de Melida Luna. A ver, ¿qué relación hay entre los jaguares y las plantas alucinógenas que utilizaban los incas? Bueno, es una interesante pregunta, pero referente a las plantas, generalmente como se les llama enteógenas, hay poca relación y hay poco material arqueológico disponible, ¿no? Entonces sí es un tema que los investigadores arqueólogos no han podido profundizar, digamos, a fondo, ¿no? Lo único que nos queda simplemente son referencias históricas sobre el uso del cactus. Y es interesante que el jaguar, digamos, esté presente en rituales de ayahuasca, floripondio, San Pedro, Vilca, entre otros, y la relación es interesante justamente porque refiere a que mediante este tipo de plantas los especialistas religiosos se transformaban en jaguar para poder mediar entre los planos del cosmos y también para la comunicación con sus deidades.
Aparte que también los ciertos guerreros o ciertos cazadores de la selva utilizan estas plantas para asimilar el poder, la visión y la supremacía en la caza del jaguar. Esa sería la relación. Pero en cuanto a los incas, hay un enorme vacío, ¿no? Digamos que no se ha podido profundizar. Primero, porque no hay un interés de los investigadores en poder estudiar plantas enteógenas. Y segundo, porque también hay un cierto prejuicio en lo cual es el uso de estas plantas, ¿no? Y esa sería mi respuesta. Bien, gracias por tu respuesta. A ver, hay otra pregunta de J. Gamboa. Dice, ¿cómo establece el ponente para algunas esculturas la diferencia entre figura del felino y de mono? Bueno, generalmente ustedes han podido ver que en todos los ejemplos son felinos, por lo que es la cola, los atributos en cuanto a los dientes, es decir, los caninos, la nariz y las manchas de la piel, ¿no? O sea, los monos generalmente no tienen manchas en la piel, el pelaje es de color monócromo. Entonces, en otro sentido también el mono no cumplió, digamos, una función de relación con elementos de ostentación de poder y hay un vacío en lo que son los datos en lo histórico-etnográficos. Generalmente, la metodología que se utiliza en la iconografía hispánica y que ha sido dada a conocer de mejor manera por Makowski en el prólogo del libro de Ana María Hockenheim del 87, habla justamente de la importancia de la correlación de estos datos, ¿no? Y quizá de no aplicar mucho el método Panofsky de manera directa, pero que de mejor manera se podría hacer una interrelación, una correlación entre estos datos que afinen mejor una identificación. El único problema es que en el trabajo de Hockenheim hay como 1500 años de diferencia entre los datos son históricos y el material que ella analiza, lo cual no, en nuestro caso es poco, y eso es lo que sirvió para identificar al jaguar, o a los felinos en este caso, ¿no? Bien, hay una última pregunta que es de Armando y dice, ¿los juncos con motivos de libres escaques se relacionan con la piel de jaguar? Y, según su análisis del culto del felino que usted realiza, ¿qué rol representa en las sociedades andinas? Culto al Disculpe, agua, culto a la ¿podría, montaña, podría motivo de élite volver de guerra. a repetirme la pregunta? No escuché muy bien la primera parte. Ok, no hay problema. A ver, de Armando dice, ¿los juncos con motivo de libres escaques se relacionan con la piel de jaguar? Y según su análisis, el culto del felino que usted realiza, ¿qué rol representa en las sociedades andinas? ¿Culto al agua, culto a la montaña, motivo de élite guerrera? Bueno, interesante pregunta. En el caso de los uncus, bueno, los felinos están representados en los uncus y es interesante ver cómo, digamos, por el color, por las manchas, son jaguares, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, de la otra parte de la pregunta, es interesante, ya que, en primer lugar, Tello había recalcado que el jaguar está inmerso en todo tipo de cultos, el culto al agua, el culto a la montaña, incluso el culto al sol, el rayo. Y las diferentes referencias en históricas y etnográficas también refieren a esa relación, digamos, del jaguar en todo tipo o con todo tipo de deidades, ¿no? Como lo decía, Tello, un animal omnipresente en la religión, la cosmovisión prehispánica. Ahora también es interesante ver que, de acuerdo a la afinación y la interpretación que le da cada investigador, se puede percatar justamente de que el jaguar es un símbolo polisémico, ¿no? También se relaciona al culto al agua, por ejemplo, a la fertilidad y al agua en el caso de las pachas y en los queros, que son justamente utilizados en previo a trabajos agrícolas o justamente a cohesión social digamos, en rituales agrícolas. Y, y por otro lado, el jaguar se relaciona también al poder, supremacía en el caso, como ustedes lo han podido ver, de ostentar el poder, ¿no? De identidad. Entonces, el jaguar vendría a ser un animal que está pues omnipresente en casi todo tipo de procesos sociales y en la religión, la cosmovisión. Gracias. Bien, Alejandro, muchas gracias nuevamente por tu participación. Ahora, pues, estaremos dando paso a la siguiente ponencia. Ok, muchas gracias. Adelante, por favor. A ver, un momento. A ver.
Bueno, pedimos disculpas del caso por la inasistencia de la estudiante Sara Edith Mancías, ya que tuvo un percance de fuerza mayor y no se pudo presentar. Ahora, estaremos dando paso al licenciado Rubén García Soto de la Universidad Nacional Felipe González de Ica y de SDICA, con excavaciones de Catedral de Ica. Ahora, por favor, ¿se encuentra el licenciado? Pedimos paciencia a todos los asistentes, ya que aún no se conectan. ¿Sí? Ya está. Ok. Listo, ¿no? Buenos días, disculpen. Aló, Por alguna razón el buenos días. micrófono estaba silenciado y no me daban acceso. Voy a compartir pantalla, un momento, por favor. Buenos días, licenciado Buenos Rubén. días, buenos días. Un momento, por favor. Bueno, antes que nada, pues estaría dando una pequeña reseña de su persona. Hoy ahora nos toca con el licenciado Rubén García Soto, con el tema excavaciones en la Catedral de Ica. Rubén es arqueólogo encargado del área de patrimonio arqueológico inmueble del Ministerio de Cultura de Ica, profesor de la Escuela Académica Profesional de Arqueología en la Universidad Nacional San Gonzaga de Ica. Posee publicaciones en revistas de la especialidad nacionales e internacionales como en Estados Unidos. Ahora, Rubén, adelante, por favor. Ok, buenos días con todos. Gracias por invitarme a participar en este evento. Bueno, el tema que voy a tratar se enmarca de lo que normalmente se denomina como arqueología histórica, ¿no? Que en el Perú, bueno, no ha estado normalmente la arqueología más orientada a la investigación después de nuestro rico y largo pasado prehispánico. La historia de estas intervenciones en sitios históricos, bueno, se remonta más o menos a los años, fines de los años 60 y comienzos de los 70, ¿no? Con unas excavaciones que realizó la doctora Mercedes Cárdenas del Seminario de Arqueología denominado Josefina Ramos de Cox, ¿no? Ella realizó unas excavaciones en 3 huacas, en un antiguo fondo Pando, que era parte pues, de las propiedades de la Iglesia Católica, en la Huaca Tres Palos, Huaca Rosada, Palomino, etcétera, etcétera, ¿no? Y publicó unos artículos sobre, en estas huacas había también una época de presencia española, ¿no? Sobre estas huacas. Después, en los años 70 en adelante, se realizaron una serie de excavaciones en casonas y monumentos históricos en general, ¿no? Que eran como parte de los estudios previos para proyectos de restauración de estos monumentos ahí. En muchos casos en Trujillo, en Huamanga, en Cusco y obviamente en Lima. Y quien les habla tuvo la oportunidad de realizar excavaciones en 2 monumentos históricos importantes de Lima. Uno es la Quinta de Presa, ubicada en el distrito de Lima, y otro el Palacio Casa de los Zambela, ubicada a una cuadra más o menos de la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Colindante con el convento de Santo Domingo. Y así, como digo, son raros las investigaciones de arqueología histórica en el Perú, pero
Es importante notar que hace un par de años la Católica, el Boletín de la Católica, publicó este volumen que vemos en la diapositiva, ¿no? Y que es un resumen interesante para quienes estén interesados en el tema, se remitan a este boletín número 20, que hace un recuento de todas las investigaciones realizadas sobre este tema de arqueología histórica en el Perú, y presenta varios artículos de estas intervenciones para quienes que estén interesados en este tema. Un poco, bueno, la histórica, ¿por qué se realizó esta investigación que estoy presentando ahora? Sucede pues que a raíz del terremoto, un gran terremoto del año 2007, la catedral fue afectada, como muchos otros monumentos de la región de Ica, fue afectada más o menos seriamente, ¿no? Hubo en ese momento autoridades que hicieron una campaña para demoler el monumento, ¿no? Porque consideraban que era un peligro, ¿no? Un peligro público para la gente que circulaba por las calles aledañas al monumento. Bueno, entonces la DDC Ica hizo una contracampaña contra esto, obviamente, ¿no? Inclusive creo que se llamó hasta el Vaticano, para evitar que se cometa esa atrocidad, ¿no? De querer demoler este monumento. Finalmente tuvo éxito, bueno, y no se consumó este intento de demoler la catedral. Y como parte de las propuestas posteriores, la DDC Ica tomó contacto con una ONG, una fundación, la Fundación Getty, que se especializa pues, en estudio de monumentos en peligro. Esta fundación envió un par de arquitectos, hicieron un estudio realmente fabuloso, minucioso, del aspecto estructural del monumento, ¿no? Y realizaron como un centenar de planos, etcétera, etcétera. Es un documento técnico valiosísimo, ¿no? Y entre las conclusiones a que llegaron es que esta catedral es uno de los pocos monumentos en el mundo que tienen una estructura sismo resistente, ¿no? Se ha publicado en un artículo de estos arquitectos, ¿no? De la Fundación Goethe. Y un poco como aporte bueno, estos estudios estructurales servirían de base, ¿no? Para un futuro proyecto de restauración del monumento. Y un poco como aporte, la de Ica presenté una propuesta de hacer excavaciones para ubicar la cripta de la catedral. Sabemos que todos estos templos coloniales usualmente tienen su estructura subterránea con fines funerarios, ¿no? Del cual, bueno, de esta iglesia no se sabía absolutamente nada, se asumía que debía tener su cripta. Y por eso se hizo este proyecto, ¿no? Que finalmente fue aprobado y financiado por la DDC Ica. Y se realizó en 2 temporadas, el 2014 y el 2015. Bueno, con objetivos exitosos en todo caso. Antes de hablar directamente sobre los resultados de esta investigación, unos antecedentes históricos, ¿no? De este monumento, ¿no? Para empezar, como es a fines del siglo XVI, en 1523 se empezó a construir una iglesia, la matriz, el templo de San Jerónimo, ¿no? que estaba en el lado sur de la Plaza de Armas de la ciudad, ¿no? De la Villa de Valverde, que fue el nombre original de la actual ciudad de Ica. Esta iglesia, lamentablemente, pues, esta iglesia matriz, que sería entonces la catedral, fue destruida en 1813 por uno de esos tantos sismos por lo que ha pasado la ciudad de Ica, ¿no? Se destruyó y nunca más fue levantada, ¿no? Se cerró, digamos. Se cayó, se demolió, etcétera, etcétera, en 1813, y nunca más fue reconstruida, digamos. Los jesuitas, no los jesuitas, pero los jesuitas fueron los que iniciaron, los que construyeron realmente lo que es la actual catedral, ¿no? Ellos llegaron a Ica en 1739 y tenían el objetivo de abrir un colegio, el Colegio San Juan de Gonzaga, ¿no? Y la iglesia y un colegio. San Luis Gonzaga fue un sacerdote jesuita italiano, ¿no? Que fue canonizado en 1746, ¿no? En homenaje a este santo de la congregación jesuita que decidieron tomar el nombre, ¿no? De este colegio, que también era el claustro jesuita. Y
El templo, bueno, la edificación de ambos locales, o sea, la iglesia actual, que se mantiene actual, y el claustro y colegio San Gonzaga, y fue concluido o terminado en 1759. Y este colegio funcionó hasta más o menos durante 21 años, ¿no? Y otra orden religiosa, los mercedarios, llegaron ahí que después también antes que los jesuitas, ¿no? En 1635 edificaron su convento a una cuadra al norte de la actual Plaza de Armas, que también estas construcciones de los mercedistas colapsaron totalmente debido también a un terremoto, ¿no? La historia de ahí que está muy relacionada a estos grandes movimientos sísmicos, ¿no? Este fue en 1747. Bueno, todos conocemos bueno, la historia sobre los jesuitas, ¿no? Las colonias españolas. Sucede que en 1766 hubo una suerte de revuelta en Madrid, en España, en contra de la corona española, cuya autoría intelectual se asumía que era por los jesuitas, y se inició una campaña en contra de esta orden religiosa, que culminó pues en el año siguiente, en 1767, cuando el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de todas las propiedades de sus colonias, incluyendo Perú, obviamente. Se tuvieron que abandonar todas sus propiedades. Recordemos que los jesuitas fueron una orden religiosa importante, porque no solo se dedicaban a sus actividades religiosas, sino también eran empresarios, ¿no? Tenían grandes propiedades, eran como empresarios agroindustriales, ¿no? Tenían grandes campos de cultivo, producían vino, pisco, etcétera, etcétera. Tenían cierto poder económico durante su vigencia y permanencia en las colonias, pero debido a esta orden del rey Carlos III en 1767, fueron forzados a abandonar todas sus propiedades. Y estas propiedades pasaron a una entidad que se llamaba la Junta Municipal de Temporalidades, que asumió la posesión de todas las propiedades. Sucede que en el año 1781 los mercedarios, que hemos visto que sus locales habían sido destruidos por terremotos, solicitaron a esta Junta de Temporalidades tomar posesión de esta iglesia y este colegio, que había sido regentado y posesionado por los jesuitas, ¿no? Y los mercedarios cambiaron el nombre del colegio, que era San Gonzaga, como el Colegio de San José, y el Templo de la Compañía de Jesús como el Templo de la Merced. El templo original, es el templo que mandaron a construir los jesuitas, no se conoce mucho, porque también su fachada fue destruida en uno de los tantos terremotos, como hemos mencionado. Lo que se mantiene ahora fue una remodelación que hicieron los mercedarios, con un estilo medio neoclásico, ¿no? Y ellos estuvieron en posesión de lo que habían dejado los jesuitas hasta 1825. En 1826 llega a Ica el libertador Simón Bolívar, ¿no? Y él, que había estado también el año anterior, perdón, en Ica también, y él ordenó la creación de un colegio de ciencias en el antiguo colegio de los jesuitas, que le puso el nombre de Instituto Bolivia. Bueno, varias décadas después, en 1881, fue destinado a la enseñanza secundaria hasta el año 1954, y que vuelve a tomar el nombre del Colegio Nacional San Gonzaga de Ica. En 1955 se crea pues, la Universidad Nacional San Gonzaga de Ica, en diciembre de 1955. Y esta universidad tomó posesión de este antiguo colegio de jesuitas, ¿no? Y por muchos años donde funcionó lo que se llamaba el local central. Y para informar primero, como mencioné antes, la iglesia matriz original fue destruida en un terremoto en 1800 y pico.
Y recién esta iglesia, este templo jesuita, y luego de los mercedarios, pasó a funcionar en lo que se llama el local central de la universidad, y hasta ahora se conserva como uno de los locales de esta universidad. Y finalmente, bueno, si realmente este templo de una iglesia común pasó a ser catedral por una orden de la Iglesia Católica Romana, subió de categoría a catedral, ¿no?, en 1946, y en reemplazo pues, de la antigua Iglesia Matriz, como les decía. Y desde ese año, del 46, funciona pues, como la catedral de la ciudad de Ica. Y como le dije, bueno, para hablar directamente del tema, vamos a presentar los resultados de la investigación esta que se hizo básicamente con el objetivo de descubrir la cripta de este monumento. Para empezar, esta es una ubicación de la iglesia, se encuentra en la esquina suroeste, en este rectángulo naranja o amarillo. Y este ambiente cuadrangular que se ve acá es donde funcionó este colegio y el claustro de los jesuitas original, que normalmente, bueno, en sus orígenes formaban una sola unidad, el claustro o colegio y el templo mismo. Esta es una vista un poco más cercana, vemos acá, esta es la catedral con tiene 4 cupulines laterales, la nave central y la cúpula central. Y acá a la parte inferior es lo que conformaba pues, el antiguo claustro y colegio fundado por los jesuitas. Esta es la fachada que remodelaron y construyeron los mercedarios, no es la fachada original barroca de los jesuitas. De la derecha se ve como las principales afectaciones que sufrió este templo, sobre todo en su cúpula principal o mayor, como vemos acá. Y es como se encuentra actualmente, y obviamente desde el terremoto de 2007 está cerrada al público, no funciona. Un poco para rememorar, al fondo ven los cupulines de la catedral, sus campanarios, y en primer plano está lo que era el claustro local del colegio, ¿no?, fundado por los jesuitas, que, como digo, originalmente formaba una sola unidad arquitectónica. Aquí un trabajo de remodelación que se hicieron en esta parte, que ya estaba ocupada por la Universidad San Gonzaga. Se realizaron unas excavaciones en el centro de este patio y se encontró una galería subterránea, ¿no?, con techo en arco, como se llama, que se proyectaba hacia la catedral. ¿Por qué ilustro esta imagen? ¿No? Porque esta es una planta de la iglesia, ¿no?, que se indican en rojo las unidades de excavación. Esta primera unidad, la unidad 1, se excavó pensando pues, que esta excavación esta galería subterránea que se encontró en el patio se proyectaba en dirección a la catedral y pensamos que podría encontrarse esta supuesta conexión. Pero no, la primera excavación de 2 por 2 metros no arrojó ningún resultado positivo, unos rellenos con unos cuantos restos. La segunda unidad se excavó al pie, este es el altar mayor, acá también con resultados negativos. Y por ese entonces algún abogado que conocía algo de historia reciente del monumento nos informó que en este lado, el altar mayor, en algún momento habían sacado restos humanos. Y así pues efectuamos esta tercera unidad, que fue la que nos dio los primeros resultados positivos, que encontramos, vamos a ver más adelante, una galería subterránea que venía de dirección del claustro hacia la parte baja del altar mayor. Estas unidades fueron excavadas en una segunda temporada de del 2015, ¿no? Estas 3 fueron las primeras unidades importantes y esta fue la que nos dio los primeros resultados que vamos a ver inmediatamente. En esta tercera unidad encontramos esta galería subterránea con techo en arco que tenía un forado y esto nos permitió ingresar y a la derecha se tomó esta vista que va en dirección hacia la parte inferior
el altar mayor. Es una galería que es 80 centímetros de altura, ¿no? Es para desplazarse a rastras ahí. Y esto nos condujo a lo que era la cripta. Esto es lo que se encontró inicialmente, una cosa realmente atroz. Y se vio que habían habido unos 9 nichos sepulcrales, que podemos ver acá 3 de ellos, todos totalmente saqueados, todos, íntegramente. Y acá vemos todo el desmonte que había en la tierra, restos de madera, obviamente de los ataúdes, donde habían estado enterrados los difuntos. Pero interesantemente no había ni un solo hueso humano. Ni huesos largos, ni cráneos, ni nada, ni vestimentas, nada, absolutamente, totalmente saqueado. Solo había, como les digo, restos de esta tierra, de los ladrillos que habían estado originalmente tapando estos nichos funerarios. Una cosa realmente atroz. Saqueo que se habría producido, se asume, cuando se hizo alguno de los cambios de los pisos del templo, ¿no? Empezaron por este forado y saquearon totalmente la estructura subterránea. Estos son, por ejemplo, algunos detalles, ¿no? De los nichos saqueados. No había absolutamente ningún hueso, muy interesante, ¿no? Estos son 3 de los 9 nichos que son en forma de arco, como pueden ver, y tenían como 2 metros de profundidad. Y también se descubrió lo que era, pues, lo que había sido el acceso principal a la cripta, que vemos acá, es una puerta ojival, a ver, y en cuya parte superior había este ornamento arquitectónico en la torre de una flor de lis, es un ornamento muy usado en el periodo barroco, en el siglo XVIII, en la arquitectura toda, en el viejo mundo y en el nuevo mundo también, ¿no? Y esta idea de esa ojiva, según estudios arquitectónicos, se usaba como para dar una sensación de mayor altura del vano de acceso. Y otro dato interesante, que este acceso estaba tapiado, ¿no? Habían colocado ladrillos con barro, cemento, cal, cuando ya digamos, la cripta dejó de funcionar como tal. Y adicionalmente, bueno, esta es una vista desde la puerta ojival hacia una de las paredes donde estaban los nichos sepulcrales. Y otro dato interesante es esta hornacina, que también fue afectada por los vaqueros. Habrían pensado que probablemente que escondía algún tesoro, pero obviamente no, nada, es simplemente un ornamento arquitectónico. Y lo interesante de este hornacina es que en su parte superior tenía pues otra decoración muy típica del periodo barroco, ¿no? Eso que se llama la concha venero. ¿Qué es la concha venero? Vemos acá, es un bivalvo de familia de nuestra conocida concha de abanico, que en un momento del arte general de Europa fue muy, muy popular, ¿no? Tenemos este cuadro conocido de Sandro Botticelli, del nacimiento de Venus, en que está saliendo precisamente de nuestras conchas. Y en la arquitectura fue muy, muy, muy usada también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte superior derecha, es una hornacina muy similar a la que hemos encontrado en la cripta de una iglesia en España, del siglo XVIII. Y en la parte inferior derecha, un ornamento similar de una iglesia jesuita de Nazca, ¿no? En una iglesia de San Javier. Y es así, uno puede encontrar innumerables ejemplos de este ornamento arquitectónico, muy propio del periodo barroco, que en cierto modo estos rasgos, la puerta ojival, la flor de lis y esta concha venero, bueno, nos datan en cierto modo la cripta, ¿no? Siglo XVIII, periodo barroco, es decir, de la época de la ocupación jesuita. En la siguiente temporada, 2015, se limpió, obviamente se trajo todo ese desmonte, se pudo ya abrir una unidad más para encontrar pues el acceso, que había sido el acceso principal, desde la parte del piso actual del templo hacia
estructura subterránea que podemos ver. Esto es visto desde arriba del piso actual, bajando. Y este es ya desde la puerta está ojival hacia, en dirección al acceso principal. Otro trabajo que se hizo una vez limpiado todo es que pudimos limpiar estos nichos y sellarlos con una capa pues, de ladrillo con cemento muy ligera, como una forma de conservación preventiva, ¿no? Para ver que en el futuro proyecto de conservación que pudiera ser tratamiento le darían los arquitectos, ¿no? Es más o menos cómo quedó después de nuestros trabajos al final de la segunda temporada de 2015. El piso es un piso que tiene ladrillos en arreglo espina de pez, muy colonial también, perímetro. Y también se descubrió una pequeña cala, habían otros, hasta 2 pisos anteriores, que había el piso de la estructura subterránea había sido remodelado un par de veces. Y muy cerca, a un pocos centímetros de lo que había sido la bajada principal, a esta cripta, se encontró una tumba de un obispo. Había sido igual, que después dije que por alguna razón fue enterrado, ¿no? Ahí casi acostado. Y se asume, esto fue en 1960, que ya para este año, ya pues la cripta había sido sellada, tapiada y había dejado de funcionar como tal. Y también hicimos una pequeña unidad en el piso del altar mayor, ¿no? Y descubrimos que sobre el actual, ese piso de Gamero, habían hasta 2 niveles de piso de ladrillos, que habrían sido pues, los pisos originales de la construcción de los jesuitas y de los mercedarios. En términos generales, esta es una vista en planta, ¿no? Este es el altar mayor, y acá se encuentra que está más o menos a metro y pico, ¿no? Debajo del altar mayor de la iglesia. Y hay una estructura pues, que tiene más o menos poco más de 6 metros de largo por 3.40 de ancho y una altura de 2.35. El techo es en arco, es decir, curvo. Y todos los muros, todo la estructura es inicialmente con ladrillos rectangulares, con un enlucido grueso de un material blanquecino, y eso acá no sabe exactamente. Este es un porche, ¿no? Este es habría sido el ingreso principal que hemos visto. Aquí estaba la puerta, esta ojival, la cripta propiamente dicha, y esta galería subterránea que, como vimos, nos permitió descubrir inicialmente la estructura, que conecta con, hacia el lado izquierdo vemos, estaría pues lo que es el antiguo claustro, el colegio de San Luis Gonzaga. O sea que había una conexión entre esta estructura y lo que es la cripta. Y acá, como les digo, está pues, la tumba de este obispo, enterrado ahí en 1960, cuando ya esta estructura subterránea habría dejado de funcionar como tal. Son unas vistas en 3D, interesantemente, para ver. Estas proyecciones son los nichos sepulcrales. Ese es el acceso donde está la escalinata y la puerta ojival. Y estas son las proyecciones de las hornacinas. Esta es la que tenía esa concha venero. Esta es otra vista lateral de lo mismo, con la puerta, las hornacinas, etcétera, etcétera. En cuanto a los materiales que se recuperaron, básicamente no fueron muchos, ¿no? Sobre todo cerámica, como es esperar, utilitaria, como ven acá, ¿no? Compuestos de hollín, y estas grandes vasijas que pertenecen, pues, son fragmentos de estas famosas botijas peruleras que le decían, que son en forma más o menos de zanahoria, y que eran normalmente usadas pues, para almacenar vinos y aguardientes de uva, ¿no? Entre otras vasijas. Pero lo más interesante es este tipo de cerámica. Es una que yo le llamo losa común, se encuentra en todos los sitios del siglo XVIII, ¿no? Coloniales. Yo tuve la oportunidad pues, de encontrar la misma cerámica
en los trabajos que hice, en la Quinta de Pereza y en la Casa de Zambeda. Y desde entonces yo tengo una inquietud sobre esto, ¿no? Porque muchos decían que esta es cerámica importada de España, pero y que no hay muchos estudios sobre esta cerámica, está muy dispersa. Yo la he encontrado pues desde Lima hasta lo que es Nazca. Desconozco si existe esto más al norte. No tengo trabajos o conocimiento de este tipo de estudios. Pero a mi entender estas cosas probablemente fueron fabricadas acá en el Perú, en Lima. O sea, yo, por ejemplo, tengo una información histórica de que hubo un artesano que fabricaba cerámica, al cual le encomendaban fabricar 2.500 tubos que eran usados para agua, si no me equivoco, usados en atarjeas, en un depósito de agua enorme y que se ubicaba en lo que es actualmente el Congreso, ¿no? Y que esos tubos los he encontrado en la Casa Zambeda y también en la Quinta de Presa. Son tubos como conocemos, una parte plana y otra con una boca como para conectarse con otros tubos, una tubería que tiene en el interior, con este tipo de excavador. El interior es un baño primero de una capa de color verde, como la que vemos acá, cobalto creo que es el pigmento que se usa para esto, y encima una capa de vidrio para impermeabilizar estos tubos, ¿no? Que eran usados de manera subterránea en viviendas importantes de la época colonial, sobre el siglo XVIII. Esta cerámica parecida también interesantemente se encontraba, por ejemplo, hay un trabajo de un arqueólogo norteamericano en Panamá, en la parte colonial, Panamá antigua, que él encuentra una cerámica muy, muy parecida en el Panamá antiguo. Y él dice, introduce, que no sería raro de que esta cerámica en Lima haya sido fabricada localmente. Realmente había sido fabricada localmente. Pero no hay mucho, o no conozco ningún estudio que hable específicamente sobre esta cerámica, ¿no? Que era muy común en la vajilla de uso cotidiano, digamos, en época colonial. Y que, como le digo, se encuentra pues, en casonas, en estancias, viviendas, en campos agrícolas, etcétera, etcétera. Como le digo, las encontramos en Paracas, en Chincha, Ica, hasta estas haciendas que vienen siendo investigadas por un colega norteamericano, Brendan Weaver, que está interesado pues, en la presencia de generaciones afrodescendientes durante la época colonial, precisamente jesuitas, en dos de estas haciendas e iglesias de San José y San Javier en la provincia de Henares. Como digo, desconozco si existen más al norte o en la sierra este tipo de cerámica. No he encontrado, o sea, no he encontrado nada que sería interesante, ¿no? Que se haga una investigación sobre la producción y procedencia de este tipo de cerámica ampliamente distribuida durante el siglo XVIII, sobre todo. Bueno, y en resumen, pues el trabajo, esta investigación, primero logró su objetivo, primero de ubicar, descubrir la cripta, y también, en base al análisis de los ornamentos arquitectónicos y rasgos arquitectónicos en general, se deduce pues, de que esta edificación fue hecha en tiempos de la presencia jesuita, no por los mercenarios, y que a pesar de los tantos sismos que sufrió la ciudad, esta estructura no fue afectada en absoluto, ¿no? Se mantiene tal como fue edificada en el siglo XVIII. Un estudio interesante sería pues, el de recurrir a los documentos escritos que toda iglesia tiene pues, sus archivos documentarios, un poco para incrementar el conocimiento de esta estructura, porque debe estar en algún momento, en un documento, registrado por los personajes que estuvieron enterrados acá, un poco para enriquecer la historia de la cripta, ¿no? Y también probablemente de los cambios de pisos, ¿no? Porque en estos cambios fue que se efectuó el saqueo para ver
con cierta precisión cuándo se produjo el saqueo salvaje que se hizo de la estructura subterránea. Y otro tercer tema que como ya le dije, ¿no? Hacer una investigación sobre la producción de esta cerámica de vajilla utilitaria del siglo XVIII. Eso es lo que quería presentar, y antes de cerrar, pues no puedo dejar de agradecer al padre, al párroco de la catedral, que nos permitió hacer este estudio. Un párroco, un personaje con una personalidad muy interesante. Y la arquitecta Ana María Ortega Ceballos, entonces fue directora de la DSICA, que con mucho entusiasmo nos apoyó y logró el financiamiento de este trabajo. O sea, esta investigación fue financiada íntegramente por la Dirección Desconcentrada de Cultura. Y obviamente no puedo tampoco dejar de mencionar a estos muchachos, bachilleres y egresados de la especialidad de arqueología de la UNICA, ¿no? Que, bueno, apoyaron desinteresadamente en el estudio, cuyos resultados acabo de presentar. Muchas gracias y buenos días. Bien, licenciado, muchas gracias por brindarnos tan interesante información sobre la historia colonial de Ica. También agradecer y aprovechar en su participación en este primer coloquio interregional. Ahora, invitar nuevamente a todos los presentes en dejar sus comentarios o sus preguntas en la caja del chat. A ver, tenemos una pregunta que es de Carmen Flores. ¿Hay planes para restaurar la iglesia a su antiguo estado? Bueno, eso es algo que está pendiente, ¿no? Como digo, hay investigaciones, hay estudios previos, como le digo, estructurales, pero hasta ahora no se ha elaborado. Este proyecto, por el cual se está buscando financiamiento, es un proyecto costoso, como pueden suponer, ¿no? Pero hasta el momento todavía no hay este proyecto, ¿no? Para restaurar este monumento. Gracias. A ver, hay una última pregunta, es de Sofía Guegarra. ¿Existen criptas similares en otras iglesias de Ica? ¿Existen qué, perdón? ¿Existen criptas similares en otras iglesias de Ica? Criptas. Otras criptas, ya. No, hasta el momento no. Bueno, en la iglesia de San José, si no me equivoco, en Nazca, sí, bueno, más que es algo más, se parece más a lo que hay en la iglesia de San Francisco de Lima, ¿no? Como una fosa común. No, porque hay templos jesuitas en Ica, en Chincha, en Pisco, en Ica y en Nazca. Pero que yo sepa, no. Aparte de esa posible cripta en una iglesia jesuita también de Nazca, ¿no? No hay estudios sobre este tema. Es la única, por lo menos, que conozco por ahora, o que se conoce por ahora. Bien, licenciado, muchas gracias por su participación. Ahora, pues, estaremos dando paso a los comentarios de la doctora Liliana Huaco Durán, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Dar una pequeña reseña de la doctora es que es arqueóloga egresada de la Universidad Católica de Santa María. De Santa María, Arequipa. Magíster en Educación, Mención, Administración y Planificación de la Educación Superior. Egresada de Maestría en Gestión de Patrimonio Cultural en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y doctora en Educación. Actualmente docente y directora de la carrera de Arqueología en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Por favor, doctora, estamos atentos a su comentario. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la deferencia de su presentación, estimados colegas y estimados queridos alumnos de diversas partes del país, conectados a través de esta valiosa plataforma en la cual nos une y nos hermana a través del tiempo. Hemos escuchado dos ponencias distintas, una con los datos etnohistóricos
y arqueológicos y la otra con datos arqueohistóricos, ¿no? En su momento diremos, le agradecemos a los dos ponentes. Sin embargo, hay que hacer algunas atingencias que lógicamente tenemos que poner en relieve algunos aspectos que probablemente en algún momento se pueden haber olvidado. La ponencia del jaguar y el Inca, símbolo de resistencia y poder, disertado por el estudiante de la UNSAC, Alejandro Ortiz, quien nos ha deleitado con este análisis que, como él dice, y también nos ha mostrado que es una pequeña muestra, es un estudio exploratorio y muestra pues la iconografía en diversos tipos de expresiones culturales. El análisis etnohistórico, el análisis histórico y el análisis iconográfico. Uno de los aspectos más importantes cuando se hace investigación científica es la búsqueda bibliográfica, ¿no? La investigación bibliográfica que nos va a permitir correlacionar el dato, ¿no?, de la cultura material, ¿no?, con el dato etnohistórico o histórico también en algunos casos, asociados al dato arqueológico. Nos presenta Alejandro aspectos muy trascendentales como el protagonismo, asociado al simbolismo, asociado a la cosmovisión y asociado a las creencias mágico-religiosas. Partimos entonces que las creencias mágico-religiosas, si bien es cierto la ponencia es asociada a la expresión inca, sin embargo también a través de algunas diapositivas nos hace un recuento y podemos recordar y también podemos puntualizar que las expresiones de los felinos vienen y anteceden desde las épocas muy tempranas. Específicamente tenemos Conchavir, ¿no?, identificada a través, diríamos, de la iconografía en los monolitos, ¿no?, bueno, etcétera, etcétera, y siempre siendo un gran protagonista el jaguar, asociado a una iconografía variable, densa, que tiene que ver mucho con las actividades mágico-religiosas. Las investigaciones etnohistóricas, de las cuales cita en primer lugar a las crónicas de Cieza de León, Diez de Betanzos, Bernabé Cobo, Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, con sus gráficos que nos ilustran, lo que nos hace es nutrir en este proceso comparativo que permite y que trasciende no solo desde la perspectiva de una visión iconográfica o los diagramas, como nosotros podríamos decir en investigación o el análisis de los diagramas, sino más bien nos remonta a esta trascendencia, en esta fusión entre lo que sucede en el mundo andino, ¿no?, a través de la evidencia, diríamos que se mezcla con esta visión prácticamente que va más allá, y es la superestructura. Esta superestructura, este concepto de superioridad, este concepto de determinación de que el hombre está asociado a estas actividades que van más allá de, diríamos, el poder natural, sino más bien atribuidos al poder sobrenatural. Atribuir a este concepto a estos animales mitificados con un poder diferente por su misma naturaleza, es que están relacionados a sus actividades, y esto nos muestra, dicho de otra forma, no solamente en un proceso comparativo de las diversas sociedades en el mundo, asociadas al mundo cusqueño, si quisiéramos hablar, pero también están asociadas específicamente a lo que nosotros podríamos decir que va más allá de la época prehispánica. Cita inclusive a Juan de Santa Cruz, uno de los grandes exponentes del arte que tiene que ver en este proceso de transculturación entre lo prehispánico y lo hispánico.
en el cual también muestra, diríamos, esta asociación. Pero también nos cita y nos habla y hace un análisis interesante este origen de la Amazonía asociado al mundo prácticamente andino y por consiguiente esa reminiscencia o ese concepto, diríamos, de recurrencia o de manifestaciones en diversos momentos de las diversas sociedades en nuestro mundo andino, en las expresiones peruanas. Y hablemos entonces de estas expresiones, tanto amazónicas, tanto cusqueñas, pero también tanto costeñas. Y ustedes dirán, ¿por qué si la ponencia llega hacia allá? Las expresiones culturales, y en este caso del jaguar, son recurrentes en sociedades antes que los incas. Y esto, solamente para recordar, encontramos algunos diademas con representaciones de jaguar que pertenecen a la época moche y posteriormente a la época a los chimús. Eso también encontramos el jaguar como una deidad en escultura y un huari, y son sociedades pre-incas. Me atrevo a decir de que existe una continuidad en el concepto mítico, una continuidad en el concepto religioso y una continuidad también en las formas de expresiones culturales tangibles a través del tejido, a través del arte rupestre tan milenario, que también lo ha puntualizado, a través de las esculturas alfareras y también en la iconografía o ornamentación de arquitectura prehispánica. También lo que nosotros hemos podido ver es que, si bien es cierto, presenta elementos culturales muy bien concatenados con el dato etnohistórico, tanto también fruto de algunas investigaciones, como en el caso de Paruro, ¿no? Como en el caso de Ollantaytambo, ¿no? Como en el caso de algunas investigaciones de Sacsayhuaman, ¿no? Algunos contextos que han sacado, inclusive de Ratzi, citando a Villacorta y a otros. Pero también es interesante ver esta visión del joven Ortiz, en el cual reconoce él mismo que habría que ampliar esta frontera para contextualizar y darle mayor peso, lógicamente, en colecciones científicas o mayor número de colecciones científicas, porque ha citado algunas investigaciones. Esto implicaría conjugar, correlacionar expresiones que tengan que ver, iconográficas, desde investigaciones de las épocas tempranas a las épocas tardías y las épocas de transición. Esto nos va a permitir, de alguna manera, nutrir o ampliar más. Me atrevo, en esta región que estamos en Ica, cuando nosotros visitamos al Museo Regional de Ica, y que en algún momento lo van a hacer, hay una botella doble pico a Puente, que pertenece a las últimas fases de Paracas, y allí encontramos en alto relieve, en la botella, que es globular, un jaguar con todas las características del análisis que ha hecho Ortiz, ¿no? Echado de costado, ¿no? En alto relieve. Muy interesante, verdaderamente. Esto quiere decir que estos símbolos de poder no solo son expresiones de los incas, diríamos que los incas recogen todas aquellas inquietudes de diversas generaciones o diversas sociedades a través del tiempo, pero que sin embargo la significancia, el valor, la identidad viene desde sociedades mucho más antiguas. La contextualización en los procesos de investigación nos permite generar un dato que no solamente es de frecuencia, es de la asociatividad, es, diríamos, la correlación, pero también es la relación de espacio-tiempo, que nos va a poder ayudar a entender no solamente la iconografía y la valía, sino a poder entender cuál es el papel de estos símbolos y cuál es el concepto de estos a través del tiempo en diversas sociedades. Entendemos que las sociedades tienen
permanentemente y están en cambio. Hay transformaciones, como también hay transformaciones del concepto ideológico a través del tiempo. Esto por una parte. Por otra parte, hemos escuchado atentamente al colega Rubén García. Me ha gustado, bueno, el concepto del que parte, ¿no?, de este interés que Getty se interesó para poder develar, diríamos, aquellas, diríamos, interrogantes que tiene lo que hoy día llamamos la Catedral de Ica. Pero entendamos, y yo quería recordarle a mi colega, sin que se vaya a incomodar, yo quería recordarle a mi colega que además de las investigaciones que se han hecho en 2014, el 2015, porque el interés era relacionar la catedral con lo que es el claustro o el Colegio San Luis Gonzaga, yo quería recordarle, estoy segura que se ha olvidado, el año 2010, quien le habla con la arqueóloga Sonia Rodríguez, un grupo de egresados de la Universidad San Luis Gonzaga, los mejores alumnos de los diversos semestres, presentamos las excavaciones restringidas hechas en el claustro principal de los jesuitas, que está asociado, adosado, y que se trata de un contexto o de una unidad cultural con la catedral. Este trabajo fue presentado últimamente en el 8º Congreso Nacional de Arqueología, pero también a los jóvenes hace mucho tiempo también se los presentó en la universidad y también para los jóvenes del Congreso de Arqueología, que fuimos anfitriones en el año 2011, ¿no? Entonces, solo para contextualizar, los trabajos que presenta Rubén en estas 6 catas se correlacionan exclusivamente, como hemos visto, para poder entender todos estos procesos o cambios o transformaciones que ha tenido diríamos, la propia iglesia, ¿no?, como tal. Entonces, no podemos dejar de lado la otra parte, ¿no? En el año en 1988, excavamos estas galerías subterráneas que quedan en el patio Herrera, Fernando Herrera, Susana Arce y Liliana Huaco, y descubrimos esas galerías subterráneas, y entonces la otra alternativa era esta, la que ha hecho Rubén ahora, para poder correlacionar. En el año 2008-2007 hubo el terremoto y bueno, se cayó, pues no, se cayó y se malogró, etc. Entonces, si nosotros correlacionamos los datos que presenta, que son la cerámica, muy interesante allí, en el cual que cerámica vidriada, la última parte que nos puede conectar desde el punto de vista del análisis iconográfico y también del análisis tecnológico. También en el claustro se encuentra esta cerámica vidriada, ¿no?, que es de la época de transición entre lo Inca y prácticamente Colonia. Una tradición prehispánica, pero el engobe y todo lo que ustedes acaban de ver es netamente de las expresiones que ya se desarrollan inclusive desde el siglo XVIII hacia adelante, inclusive posteriormente. Las formas varían lógicamente, sin embargo se confirma esta presencia. Otro aspecto trascendental en el cual presenta nuestro colega son las expresiones de estos accesos en donde nosotros vemos tipo ojiva, que se encuentra, por ejemplo, en uno de los ambientes que tiene conectividad a la iglesia de San Javier, ¿no?, y también los ornamentos, en el cual no solamente es la flor de lis, sino también tenemos algunos, diríamos, ¿cómo les podría decir?
expresiones de los capiteles que tenemos en la parte interna, pero también en la parte externa. Igual también tenemos en la iglesia de San José y también en la iglesia de San Javier, monumentos que hacen falta una intervención urgente. Uno de los aspectos también trascendentales que podemos observar, que se ha podido encontrar, es este sistema de galerías que aparentemente estaban fracturadas o quebradas, pero también a la vez selladas, ¿no? Que muestran, diríamos, que han sido violentadas, guaqueadas, han sido vulneradas, ¿no? El dato un poco anulado, si quisiéramos hablar y quisiéramos encontrar mayor, diríamos, trascendencia. Originalmente, la Catedral de Ica oficialmente tenía o tiene el piso de mármol de Carrara, ¿no? Sin embargo, las excavaciones que ha hecho el señor García, mi estimado colega, muestran pues que han habido cambios o transformaciones que de alguna forma faltarían mayores, diríamos, otras intervenciones que estoy segura las hará, justamente para poder concatenar con las otras anteriores etapas y por consiguiente también con lo que se encontró en el claustro. Nos invita entonces a repensar y a poder entender que la arqueología histórica se convierte en un papel importante como punto de partida, y que es así científicamente, para el inicio de toda la intervención que posteriormente se convertiría en conservación y restauración. Cuando estuvo Peirano de ministro de Cultura y estuvo Llanta de presidente de la República, 2 veces se presentaron en el atrio de la catedral diciendo que iba y había presupuesto. Estamos a la espera del presupuesto para que posteriormente se cristalice. Habida cuenta que el claustro, después de la afectación que tuvo en 1998, que se intervino la parte que está asociada a la propia catedral, y luego en el año 2007, que se intervino las galerías en el entorno del patio, y luego el 2014 y 2015, que ha sido intervenida la propia catedral, viéndolo como una unidad de expresión cultural de los jesuitas y siendo de interés urgente que pueda ser ya restaurada y conservada, es entonces que creo que esperamos que el Ministerio de Cultura, al margen de lo que nuestro colega con su gran interés lo ha hecho, nos pudiera ayudar a nuestra región de Ica. Yo creo que es trascendental todos estos, diríamos, aportes a la experiencia de los futuros profesionales, a los egresados y a los que son profesionales de esta región y de otras partes del país, para poder compartir estas experiencias y que se pueda nutrir. Otro de los aspectos trascendentales que ha tocado nuestro colega es este proceso comparativo de estas galerías subterráneas, para muchos llamadas catacumbas o criptas para otros, que se encuentran como una evidencia de la ocupación hispana en nuestra patria y que se dan en diversas iglesias, como la iglesia de San Francisco en Lima, ¿no?, que podemos encontrar y que fue investigado por Carlos Farfán y Nakamura y otros arqueólogos hace muchos años. Sin embargo, también hay otras iglesias en el país que tienen esta misma presentación. Lo que pasa es que nuestras características, lo que pasa es que justamente esta iglesia, como la iglesia de San José, que también queda en la calle Lima, que es posible, bueno, de acuerdo a lo que se ha recogido y alguna vez hemos entrado, tiene estas pequeñas criptas, pero hay una gran diferencia entre unas pequeñas criptas como la que también tiene la iglesia de San José de Nazca, con lo que, por ejemplo, es la iglesia de San Francisco. Es mucho más
diríamos, enorme, ¿no? Probablemente la intención fue la misma, pero es totalmente, en cuanto a la magnitud de cómo fue trabajado internamente, San Francisco es enorme, ¿no? Y que va a llevar y puede llevar muchos años más de investigación. Las crónicas dicen, y a eso citó también nuestro colega, el archivo documentario, los libros de fábrica, pero también las crónicas dicen que en las iglesias se enterraban los nobles porque era una forma de generar un paso al cielo. Dicho de otra forma, se ganaba indulgencias y se decretaba, ¿no? Y entonces era una forma que ellos contribuían a la iglesia, la gente de poder económico en la colonia, y bajo este precepto de que iban a ser enterrados, y fueron enterrados debajo del altar mayor o en la parte media de la iglesia. En verdad, hay alternativas importantes de investigación y la arqueología histórica nos brinda esas alternativas, siendo la arqueología histórica el punto de partida para generar nuevas formas de relación entre la sociedad prehispánica y la sociedad hispánica, habida cuenta que en la mayoría de monumentos arqueohistóricos en el Perú y en Latinoamérica están construidos sobre edificios públicos o de gran trascendencia que tuvieron en la época prehispánica. El fin, nosotros lo sabemos, que era la extirpación de idolatrías o para eliminar cualquier huella, ¿no? Del pensamiento y de las expresiones materiales de la cultura prehispánica. Sin embargo, esto no sucedió. Nosotros conocemos que se generó este proceso de transculturación, y por eso que encontramos en los edificios prehispánicos, enormes en diversas partes de nuestra patria, las famosas cruces, ¿no? Y las iglesias fueron también símbolo de poder, en todos los sentidos, ¿no? Con esto quiero dar por terminado y agradecer también la oportunidad que me han dado de comentar muy sucintamente para ustedes, y muchas gracias por haber escuchado. ¿Alguna pregunta? Sí, muy buena participación, doctora. Agradecerle la participación en este primer coloquio interregional de arqueología y por brindarnos sus palabras ante este ciclo de conferencias de análisis iconográfico y arqueología histórica. Bueno, aprovechar también en decir que a todos los asistentes estar presentes en el siguiente ciclo de conferencias de estudio de colecciones, que se realizará a las 2:20. Bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Agradecer a toda la mesa directiva de esta organización y nada, muchas gracias a todos.